Hola, hola, tengan muy buenos días todos los quintos básicos. Nos encontramos en una nueva semana de clases radiales de lenguaje y comunicación, semana en la que comenzamos ya a cerrar la primera unidad de textos narrativos que veníamos trabajando desde que iniciamos las clases hasta la fecha del día de hoy. Quiero contarles que estoy bastante entusiasmado con la clase del día de hoy porque durante la semana me llegaron algunos audios de personas que pudieron efectivamente cumplir con el desafío que propuse yo la semana pasada. Así que quiero agradecer desde ya a esas personas por la motivación que tuvieron a participar y atreverse a grabar esos audios que me enviaron, porque están en realidad súper buenos, ya los vamos a escuchar. Y van a permitir que la clase del día de hoy sea un poco distinta a lo que veníamos escuchando ya en las clases anteriores, ya que vamos a contar con su participación. Así que de antemano, muchísimas gracias por querer participar y por atreverse a mostrar su trabajo también y la motivación a hacer los trabajos que estoy pidiendo yo semana a semana. Muchísimas gracias. Ok, para comenzar, y como todas las semanas lo hemos venido haciendo, recordar los materiales, ¿verdad? Que necesitamos nuestro cuaderno de lenguaje y comunicación, nuestro libro de lenguaje y comunicación, un lápiz y una goma. Luego, y al igual que siempre, vamos a tomar nuestro cuaderno de lenguaje y comunicación y en la esquina superior vamos a colocar la fecha correspondiente al día de hoy, el día lunes 8 de junio del año 2020. A continuación vamos a colocar el objetivo de la clase de hoy. Entonces escribimos ahí en nuestro cuaderno objetivo dos puntos. Ya anotamos lo siguiente: sintetizar los principales elementos y aprendizajes trabajados en la primera unidad de textos narrativos. Punto. Bien, como muchos de ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos revisando qué es lo que eran los textos orales. En esa clase revisábamos que los textos no solamente pueden presentarse de manera escrita, sino que también pueden ser orales cuando yo me valgo solamente de mi voz para poder contarlo. Y ahí entre ellos mencionábamos los chistes, las anécdotas, los mitos, las leyendas, que son textos que en su mayoría llegan a nosotros de manera oral solamente, porque alguien nos lo contó y nosotros lo escuchamos. Entonces un texto va a ser oral siempre y cuando nosotros tengamos un objetivo comunicativo. Yo cuento algo con algún objetivo. En el caso de una anécdota, por ejemplo, yo cuento una anécdota con el objetivo de dar a conocer o narrar una historia que me ocurrió a mí. Decíamos que un chiste también podía ser un texto narrativo porque también cuenta con personajes, un inicio, un desarrollo y un final. También tiene un objetivo claro que es hacer reír a la otra persona. O tal vez una fábula, que sabemos que tiene, ¿no es cierto?, el objetivo de dejarle una enseñanza a la persona que lo está escuchando. Entonces yo en esa clase lo que les pedía a ustedes era que ustedes fueran capaces de hacer sus propios textos orales para luego compartirlos conmigo y así también compartirlo con el resto de sus compañeros esta semana. Así que a continuación vamos a escuchar algunos de esos textos orales que me llegaron esta semana. Así que mucha atención ahí con el trabajo realizado por sus compañeras. El primer texto oral que les voy a compartir es el de Axa Contreras del quinto B. Ella me envió una anécdota que le ocurrió a ella, así que atención, aquí va. Hola, hoy les contaré la historia de mi perrito Toby. Él es un perrito salchicha y tiene un mes de vida. Mi papá lo trajo a la casa porque se lo regalaron y los que les contaré ahora les parecerá un poquito asqueroso, pero terrible para mi perrito tan chiquitito. El día que mi papá lo trajo, mi mamá lo revisó y estaba invadido de pulgas. Como en mi casa somos todos alérgicos, mi mamá tuvo que bañarlo con un peine y sacarle todas las pulgas, a pesar de lo chiquitito que era, pero quedó súper limpiecito. Y mi hermano Lucas, que era menor, de broma le dice, Pulgarcito, como le sacaron tantas pulgas, le dice así, pero su nombre real es Toby y ahora es parte de la familia y es regalón y juguetón.
Excelente, muy bien, Axa, muy bien utilizado tu tono de voz. Fíjense de que, aparte de que utilizó un muy buen tono de voz, ella pronunció súper bien las palabras, y eso tiene que ver también con que yo creo que, claro, planificó primero qué es lo que nos iba a contar, y luego después tiene que haber ensayado también un par de veces lo que iba a decir. Aparte de que su narración está súper bien ordenada, porque partió presentándonos al personaje de esta narración, su perrito Toby. Luego nos desarrolló la historia y nos contó cómo es que su perrito había llegado a la casa y luego le da un cierre a esta historia, ¿no es cierto? Donde nos cuenta que este perrito ya es parte de la familia y además nos cuenta como anécdota ahí el sobrenombre que le pone su hermano al perrito Toby. Así que muy bien, Axa, mis felicitaciones porque está muy bien narrada tu historia y además utilizaste el tiempo exacto para poder contarla. Así que muy bien, felicitaciones. Muy bien, continuamos con el segundo texto oral que recibí esta semana. Este texto es de Antonia Aniñir, del quinto año B. Ella le hizo una entrevista a la Pincoya, que es este ser mitológico del sur de Chile, de Chiloé. ¿No es cierto? Entonces, atención con esta entrevista. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonia Niñir y hoy voy a entrevistar a la Pincoya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es La Pincoya. ¿Cómo se llama sus padres? Mi padre se llama Millalobo, que significa lobo de oro, y mi madre se llama La Guanchula. ¿Tiene hermanos o hermanas? Sí, mi hermano es el Pincoy. Es mi hermano y esposo a la vez. Y la Sirena Chilota es mi hermana menor. ¿Cómo se conocieron sus padres? Mis padres, dice la leyenda, que se conocieron. Mi madre lavaba ropa en la orilla del lago. Mi padre siempre la observaba y un día se la llevó al fondo del mar a vivir en el palacio. Y después de un año, mi madre volvió con sus padres, que curiosamente me vieron y de repente me desvanecí. Mi madre rápidamente me llevó a donde mi padre, en el mar, que hizo que me convirtiera en lo que soy. ¿Dónde vives? En el palacio, en el fondo del mar. ¿Cuáles son tus características físicas? Bueno, yo soy rubia, de pelo largo, soy una sirena, ¿ya? Tengo una cola de lobo marino y unas piernas. Cuando yo soy una fusión entre un ser humano y un lobo marino. ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo ayudo a mi padre. Mi misión es fecundar a los peces y los mariscos del mar en Chiloé. Esto lo hago con una danza en las rocas y en el mar con mi vestido de algas. ¿Cómo ayudas? Traigo la abundancia a los pescadores y si mi danza frente al mar significa abundancia para los pescadores y si lo hago de frente a la tierra sería escasez para ellos en Chiloé. ¿Qué más haces? Ayuda a los marinos que naufragan también. Y con mis hermanos los salvamos. Y cuando encontramos solo los cuerpos, los llevamos en el barco en el fondo del mar que se llama Caleuche. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, Pincoya, te dejo para que vayas a tu casa al fondo del mar. Muchas gracias, fue un gusto. Súper bien, Antonia. Noté un tono más serio en esta entrevista, sí, pero está súper bien también, porque me imagino que Antonia primero averiguó quién era este ser mitológico, un poco de su árbol genealógico, o sea, quiénes son sus padres, qué hechos de la naturaleza se le atribuyen también a la Pincoya, y así poder resumir características de este personaje para poder darlo a conocer a nosotros por medio de esta entrevista. Así que súper bien, Antonia, también está muy bien hecha tu entrevista. Muchas gracias por compartirla conmigo y con tus compañeros. Ok, tercer texto oral que me llegó esta semana. Este texto es de Paloma Carrasco, del quinto C. Ella le realizó una entrevista al Chupacabras. Así que atención con la entrevista que realizó la compañera a este personaje que yo creo que la gran mayoría conocemos. Hola a todos, estamos en una nueva entrevista con el señor Chupacabras y le daremos un par de preguntas. Primero, ¿usted qué le gusta comer? A mí me encantan las ovejas.
Excelente. Segunda pregunta. ¿Usted sola come ovejas o come distintos animales? En realidad como muchos animales, al igual que ustedes, pero tengo preferencias. Excelente. Tercera pregunta. Dicen que usted habita en distintos países. ¿Eso es cierto? En realidad, sí, al parecer no soy el único, pero yo por lo menos no suelo salir mucho. ¿Es usted peligroso? En realidad no, solo he salido a alimentarme. Bueno. ¿De dónde viene usted? Muchos dicen que soy extraterrestre, pero vengo de este mismo planeta. Así como muchos animales, yo nací aquí. Ya, esta es la última pregunta. ¿Usted podría ser domesticado? Yo creo que cualquiera que tenga buena crianza puede cambiar sus hábitos. Muy bien, señor Chupacabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Adiós. Bueno, que les vaya muy bien. Adiós. Iré a comer. Excelente, muy bien, Paloma. Muy bien hecha también tu entrevista ahí al señor Chupacabras. Se nota que hay una muy buena preparación también ahí en la entrevista, que finalmente nos permite conocer un poco más a fondo a este personaje, ¿no es cierto? Y poder también saber su versión de la historia. Todo el mundo siempre habla muy mal de él y finalmente, gracias a esta entrevista, nosotros podemos darnos cuenta de que en realidad tal vez él solamente caza por supervivencia seguramente y que, como bien dice ahí el señor Chupacabras, cualquier ser al que se le dé la oportunidad puede cambiar sus hábitos. Muy bien. Bien, cuarto y último texto oral. Este texto oral fue enviado por Aome Carbonell, del quinto año B. Ella realizó una entrevista a un personaje que ella misma creó. Hace un par de semanas yo les pedí a ustedes que crearan un personaje y que trataran de incluirlo en la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Aome creó a un personaje que era una mezcla de un conejo con Hulk. Así nació el conejo Hulk. Así que ella decidió entrevistarlo para darlo a conocer también y cómo es que participó en la historia de Blancanieves que ella intervino. Entonces pongamos atención, aquí está la entrevista al conejo Hulk. Hola, buenos días. Hoy entrevistaremos a uno de los personajes del cuento de Blancanieves, el conejo Hulk. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Ahora empezaremos con las preguntas a nuestro invitado. ¿Cómo empezó su historia con Blancanieves? Bueno, mi historia empieza cuando yo conocí a Blancanieves en el castillo de la madrastra. ¿Cómo fue que ocurrió para que se convirtiera en un conejo cuando usted era un príncipe? Cuando yo conocí a Blancanieves, me enamoré de ella. Fui al castillo a pedir la mano de Blancanieves, pero la madrastra solo quería deshacerse de ella y para evitar nuestro matrimonio me embrujó y me convirtió en un conejo. ¿Cómo fue su vida mientras que vivía como conejo? Bueno, no fue nada fácil porque habían muchos cazadores. Tuve que aprender a sobrevivir en el bosque mientras buscaba la forma de reencontrarme con Blancanieves. En la historia hay una parte donde usted dice que cobraría venganza por lo que le estaban haciendo a Blancanieves. ¿Qué es lo que pretendía exactamente y cómo lo pensaría lograr? Cuando Blancanieves nos contó lo que su madrastra le quería hacer, sentí la necesidad de hacer algo por ella. Mi intención era castigar a la madrastra, pero ella se sabía defender muy bien y en un principio no logré vengar a Blancanieves. Cuando Blancanieves le dio un beso con el que rompió el hechizo, ¿cómo fue ese momento para usted y luego para ambos? Bueno, en ese momento fue único. Nunca imaginé que Blancanieves me besaría, pero igual fue raro. Pasar de conejo a hombre, en cierta forma, uno se acostumbra a su condición física. Yo creo que para ambos fue raro. No todos los días se ve algo así. Pero Blancanieves tiene un gran corazón y me ama tal cual soy yo. Bueno, esta pregunta se la haremos a Blancanieves. Blancanieves, ¿cómo ha sido tu vida desde que besaste al conejo Hulk? Bueno, desde ese día mi vida ha sido maravillosa. Nunca imaginé que mi príncipe primero era un conejo justiciero. Los días a su lado han sido increíbles. En la casa de los enanos. Me cuida, me quiere, me hace reír y los enanos son unas personas muy buenas.
Solo estamos esperando que termine la cuarentena para poder irnos a vivir al castillo. Bueno, y eso concluye a nuestra entrevista. Hasta la próxima. Chao. Chao. Genial, muy bien, súper bien ahí la historia de este conejo, la entrevista a este conejo. Miren, dense cuenta que sin siquiera nosotros haber leído la historia de Ahome, uno puede imaginarse cuál fue el papel que tuvo el conejo dentro de la historia. Nos dejó súper claro de que el conejo finalmente ayudó a Blancanieves y que finalmente se terminó casando con ella. Y que ambos ahora esperan a que termine la cuarentena para ser más felices todavía. Entonces, no, muy bien ahí. Además, la participación de Blancanieves ahí al final, que contestó un par de preguntas también acompañando a su esposo. Así que muy bien también, felicitaciones para Ahome y su familia, que también realizaron una súper buena entrevista a este personaje que creó hace un par de semanas atrás. Felicitaciones y bueno, en general a las 4 por su buen trabajo. Se nota que hay una buena planificación de él, que seguramente también hubo un par de ensayos ahí antes de enviar el producto final. Y bueno, esta es también una lección que les puede servir para todo en general, porque los textos orales hay que prepararlos y hay que planificarlos primero de manera escrita para que el objetivo comunicativo se cumpla. Aquí seguramente si Axa, Ahome, Antonia o Paloma no hubiesen planificado bien antes lo que iban a decir en su texto oral de manera escrita, probablemente no se hubiese cumplido el objetivo que por ejemplo tenía Axa, que era de comunicar y poder narrar una historia que a ella le ocurrió. O el de Antonia, Ahome o Paloma, que realizaron una entrevista que tiene por objetivo darnos a conocer mejor las características de estos personajes que ellas escogieron. Así que muy bien, felicitaciones a las 4, porque se nota que hay un trabajo muy bien organizado, planificado, ensayado seguramente, que tuvo un muy buen producto para la clase del día de hoy. Así que le reitero, muy bien hecho. Felicitaciones. Y bueno, al resto de los compañeros también los invito a motivarse, a mandarme también todavía los audios. Si bien tal vez la próxima clase no los vamos a poder compartir al tiro porque vamos a comenzar con una nueva unidad, si nos vamos a dar el tiempo, o yo por lo menos me voy a dar el tiempo más adelante de poder compartir si es que ustedes me hacen llegar todavía algunos audios, ¿ya? Así que bueno, mi correo se lo he dicho semana a semana, jorge.ortega@cmsh.maristas.cl, para que puedan compartirme también sus anécdotas, sus narraciones, incluso sus chistes, ¿ya? Todavía está abierta la posibilidad a que puedan hacerlas llegar por este medio a mi persona y yo después poder compartirlas con sus compañeros, ¿ya? Muy bien, chicos y chicas, para poder ir cerrando ya la clase del día de hoy y la unidad 1, recordar, ¿no es cierto?, que los textos narrativos tienen el objetivo de narrar una historia y entretener a los lectores, que tienen elementos característicos como por ejemplo los personajes, y que sabemos que esos personajes pueden ser principales, secundarios o antagonistas. También hemos revisado que poseen un ambiente o lugar donde transcurren los hechos y que esos hechos ocurren también dentro de un tiempo determinado. Siempre se nos señala una época en la que está ocurriendo esta historia. También hemos revisado que los textos narrativos poseen una estructura de inicio, donde nos señalan el tiempo y lugar donde ocurren los hechos, donde también nos presentan al personaje principal y seguramente algunas de sus características, tanto físicas como psicológicas, para que nosotros podamos imaginar a este personaje principal. Luego del inicio, sabemos que viene un conflicto al que va a tener que enfrentarse ese personaje principal, y ya una vez que nos presentan ese conflicto, comienzan a aparecer los personajes secundarios seguramente, algún antagonista que le va a hacer un poco la vida imposible a ese protagonista, y así va a permitir también el desarrollo de la historia. A lo largo de este desarrollo podemos ver que seguramente va a transcurrir algún tiempo, pueden pasar un par de días, o puede también que los escenarios o ambientes, lugares donde va ocurriendo la historia vayan cambiando. Luego tenemos una resolución del conflicto, ya vemos si es que el personaje cumple con su objetivo o no lo cumple probablemente, y por último un final que le da cierre a la narración. Ok, niños y niñas, para cerrar les voy a pedir que vayan a la página 82 de su libro de lenguaje y respondan esa pequeña síntesis que aparece ahí. Al contestar esas preguntas, ustedes lo que van a hacer es resumir un poco
todo lo que hemos venido revisando en estas clases radiales que hemos tenido todas las semanas. Y seguramente quien haya puesto atención a todo esto que he estado diciendo yo semana a semana, no le va a costar nada poder contestar estas 4 o 5 preguntas que aparecen ahí. Eso pueden contestarlo directamente en el libro, no es necesario que lo anoten en su cuaderno. Si alguien siente que el espacio que te dan ahí en el libro para responder es muy pequeño, puede hacerlo en su cuaderno. No tengo ningún problema con que lo haga ahí mismo. Y finalmente les voy a pedir que se salten la página 83 y vayan a la página 84. Aparece un texto ahí que se titula Los anteojos, de Juan Valera. Ese texto pueden leerlo y contestar las 5 preguntas que aparecen ahí abajo, ¿ya? Recuerden que es importante antes de comenzar a leer un texto fijarnos en el vocabulario para poder entender mejor las palabras que van a ir apareciendo a lo largo de la narración. Bien, chicos y chicas, hasta aquí la clase del día de hoy. Les reitero a las personas que aún quieran compartir sus audios, que pueden enviármelos todavía. Ya les había dicho yo la semana pasada que si les complicaba tal vez enviármelo por correo, avíseme también por ese medio y yo le puedo dar seguramente algún teléfono ahí donde me lo pueda compartir, y más adelante seguramente vamos a tener otro espacio más para poder seguir compartiendo los audios que ustedes estén realizando. Les adelanto que la próxima semana vamos a comenzar con la segunda unidad de textos líricos y que esta unidad la va a comenzar la profesora Patricia Gajardo. Así que se van a reencontrar con ella la próxima semana. Yo voy a seguir revisando los trabajos de quinto básico, así que ustedes pueden seguir escribiéndome. Saben que yo estoy abierto a sus dudas, preguntas y a sus sugerencias también, ya porque seguimos trabajando igual a la par con la profesora. Por lo tanto, si hay alguna idea que se me ocurre a mí o que se le ocurre a ella, la vamos traspasando entre nosotros para poder llevarla a cabo y tratar de hacer un poco más entretenidas las clases también y que sean de su agrado, ¿ya? Siempre pensamos como de qué manera sería más entretenido para ustedes o de qué manera ustedes disfrutarían más de estas clases. Así que eso, chicos y chicas, en cualquier momento vuelvo. Por el momento me despido y hasta la próxima. Chao.